En primer lugar, bueno, buenas noches. Gracias a los sacerdotes por la invitación. A veces plantear temas de la educación en un ámbito donde todos nos conocemos tiene también su desafío, porque con muchos, algunos veía que nos conocemos desde que somos niños y con otros somos desde épocas más adultas. Pero bueno, también muchos papás que son papás de amigos de mis hijos y de mis hijas, entonces como que bueno, es un tema. Eh, la propuesta, el título, el desafío de educar a nuestros hijos en orden al bien común en medio de una cultura egoísta. En realidad esta charla la había preparado para docentes y la dimos hace como 2 semanas atrás, y el padre Fernando me dice, bueno, podríamos hacer algo parecido para los papás. Así que veo que hay algunos docentes que estuvieron la vez anterior y ahora van a estar de vuelta. Nada, hay algunas cosas que han cambiado y otras que son más o menos lo mismo, porque en el fondo el mensaje va en la misma línea. Bien, iniciamos. Lo primero que quisiera así como dejar marcado y hacia dónde vamos a ir es que debemos entender que no es posible el desarrollo de la persona si no está incluido en ese desarrollo los otros. Y los otros tomado no como individuos, sino la institución que compartimos con esos otros. Dicho con otras palabras, no podemos hablar de un niño bueno o un joven bueno si a la vez no es un buen hijo, un buen compañero, un buen hermano. O sea, no es una cuestión simplemente de relación de par a par, sino que mediante la relación con el otro me relaciono con la institución que comparto con ese otro. Y vamos a ir un poco en esa línea, de entender la importancia de educar en orden al bien común de esas instituciones en medio de esta cultura egoísta que ha olvidado la realidad de las instituciones. Quizá un ejemplo que nos puede ayudar y mucho es el siguiente. La infidelidad de los esposos supone, sin lugar a duda, una falta de castidad. Además, supone una ofensa al cónyuge, pero sobre todo supone una lesión grave a la institución familiar. Por eso es que la lesión no es una cuestión de la pareja o de las personas, sino que ese cónyuge infiel le ha fallado a toda la familia, a todos y a cada uno de los miembros de esa familia, porque él alteró esa institución que tiene un valor en sí mismo. Algo similar sucede en menor escala, obviamente, cuando un hijo desobedece o de alguna manera confronta o contesta a sus padres. No solamente falta el respeto, entre comillas, a Juan, que es su papá, sino que está alterando la familia. Y esa dimensión de la alteración de las instituciones, como la perspectiva de entender que el bien que hacemos se lo hacemos también a las instituciones, es quizás lo que más olvidado tenemos. En esta cultura individualista es como que se ha acentuado el carácter estrictamente individual. Pareciera que las instituciones o que los grupos que conformamos son un conglomerado de personas que nos juntamos, compartimos, pero que no tiene una realidad. Bueno, desde la filosofía clásica y la filosofía cristiana, las instituciones tienen un sentido real y tenemos un deber para con ellas. Ese deber para con ellas lo cumplimos cumpliendo los deberes para con quienes componen esas instituciones. El individualismo ha negado esta dimensión de lo social que tienen que tener nuestros actos. Y no es casualidad que, podríamos decirlo en la postre, la conclusión del individualismo es el egoísmo. Primero, las generaciones fueron olvidando el compromiso con las instituciones, quedó solamente el compromiso con las personas. Y hoy estamos transitando un momento histórico en el cual ni siquiera estamos comprometidos con las personas, sino que solamente el compromiso con uno mismo.
Entonces, el egoísmo que tenemos hoy es una consecuencia de haber olvidado esa dimensión institucional, social que tienen nuestros actos. Por eso, lo primero, el eje de la ponencia intenta al menos dos cuestiones. Dar los fundamentos por los cuales estamos obligados a aportar no solamente en los vínculos personales, sino en el fortalecimiento de las instituciones. Y en un segundo punto, ver cuáles son las limitaciones presentes con las cuales nos encontramos y las posibilidades de poder revertirlo dentro de nuestros límites. Por eso es que la charla también decía desafíos, porque sería muy pretencioso decir vamos a dar respuesta o consejo. En realidad, he participado en varias escuelas padre a padre que han venido psicólogos, orientadores familiares. Bueno, el perfil de ellos siempre es más el del aconsejar. Como habrán escuchado el currículum mío, si bien soy profesor en psicología, soy profesor y me he dedicado siempre a las humanidades. Entonces, la idea de hoy es sacudir un poco las ideas o las persianas y ver qué podemos hacer. No está tanto en la mirada de la charla caer en cosas concretas o recetas concretas, sino en la posibilidad de formar criterios para discernir como padres lo mejor para nuestros hijos. Bien, decimos que la sociabilidad humana es una propiedad del ser humano. O sea, nosotros somos social por naturaleza. No existe el individuo, existe el hombre en instituciones. La persona, el carácter personal de los sujetos está siempre vinculado a otros. Si bien la persona es en sí, no podría desarrollarse si no es con otro. Por eso es que decimos que si bien la sociabilidad no entra dentro de la definición de persona, es una propiedad. Y que sea una propiedad significa por lo menos dos cuestiones. Que sin otros no habría subsistencia y tampoco habría ámbito de perfección. Nosotros necesitamos de los otros tanto para la subsistencia como para la perfección. ¿Qué sería de un niño recién nacido sin sus padres? No viviría. No habría posibilidad de vida en soledad. Pero al mismo tiempo, ¿a quién podríamos brindar nuestros talentos si solamente fuéramos nosotros? O sea, toda la capacidad, qué sé yo, el que le gusta la carpintería, se hartaría a hacer cosas para él. Si no hubiera otro al cual prestar su servicio, no tendría sentido ningún talento en lo personal. De hecho, esto es muy claro en el Génesis cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y Adán estaba ahí y le puso nombre a todos los animales, a las plantas, a las especies, pero seguía estando solo. Hasta que Dios crea a Eva del costado de Adán. Y la primera respuesta de Adán, ¿cuál fue? Esto sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Como dicen, este es igual a mí. Como que lo otro estaba ahí, pero a Adán le faltaba algo. Le faltaba alguien con quien compartir la existencia. Entonces, para los seres humanos, vivir en sociedad es requisito de subsistencia y posibilidad de perfección. Todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de otros. Hay cosas que hemos descubierto solos, pero si no hubiera otros que nos ayudaron antes a aprender algo, ni siquiera eso que hemos descubierto lo hubiéramos alcanzado como lo hemos alcanzado. Entonces, esta dimensión social del ser humano nos lleva a pensar cuál es la relación que tenemos que tener con las instituciones. Decimos en primer lugar que hay una primacía de la persona sobre las instituciones, porque una institución es buena si presta un bien al ser humano. O sea, no es que cualquier asociación es buena. O sea, un grupo de narcotraficantes no es bueno. ¿Por qué? Porque no brinda un bien. Pero en tanto y en cuanto una asociación brinda un bien al ser humano, es buena. Y por eso es que hay una primacía ontológica del hombre, porque algo es bueno en relación al hombre, en relación a la naturaleza humana. Pero en el ámbito operativo, la primacía es del todo social. Y por eso es que está el bien del todo
por encima del bien de la parte, pero no porque la parte lo oprime, porque el todo oprime a la parte, sino porque como la asociación, el grupo, el colegio, el club, la institución en la que pertenezco, como brinda un bien objetivo para las personas, yo, en cuanto partícipe de esa asociación, estoy obligado a aportar lo mejor de mí para que esa asociación logre su fin y sea lo mejor posible en orden a su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Darle un bien al ser humano, ayudar a mejorar la vida de los seres humanos. Esto no sería para pensarlo en el ámbito de la profesión, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la participación en un club, etcétera, etcétera. La disposición interior a buscar el bien de la institución, que es el bien común de quienes la componen. Esa disposición está por encima de los intereses particulares de los miembros. Por eso es que, desde una visión cristiana y realista, nosotros no nos reunimos con otro porque nos conviene. Nos juntamos con otros para alcanzar mancomunadamente ciertos bienes y tenemos la obligación de disponernos a que esos bienes se alcancen. El individualismo ha ido por el carril contrario, ha ido por el carril de decir, me junto con otro por conveniencia. Nosotros vamos por el carril propio de la naturaleza humana y del amor. Me junto con otro para proyectarme mediante el amor y buscar un bien de manera mancomunada. Bien, decimos que esta plenitud del ser humano, buscando el bien común, no supone nunca una negación. Es como que para la mitad individualista diríamos, bueno, de vuelta a esto, aquella obligación, aquella, como que pareciera que estar comprometido con otro es una represión, una limitación para nosotros mismos. Bueno, es todo lo contrario. Si no, fijémonos el ejemplo de nuestros próceres, sacrificaron todo por la patria, el ejemplo de los héroes. Cuando uno transita las ciudades, todas las calles tienen su nombre y son personas que se han caracterizado, más allá de sus errores, por dejarle algo a este pedazo de tierra, por dejarle algo a San Rafael, algo a Argentina, algo al mundo. O sea, son personas que han salido de ese interés individual y han sido capaces de hacer algo por el bien común. Y por eso son próceres, por eso son héroes y por eso son ejemplos de vida. Al contrario, el egoísmo, sobre todo en la cultura actual, quienes nos dedicamos a la educación lo vemos cada vez con mayor claridad, ha generado lo que hoy se denomina una generación de cristal. Son chicos que se quiebran por todo. Desde el punto de vista psicológico, un psicólogo podrá decir, bueno, sí, pero para ese chico eso es una prueba muy grande. Bueno, pero es una prueba grande para ese chico porque no es lo fuerte que tendría que ser por la edad que tiene. Porque no puede ser que de alguna manera se rompa como un cristal por algo tan pequeño. La generación de cristal que tenemos hoy es la generación que es hija del egoísmo. Entonces, en esa secuencia que decíamos, olvido de lo social, individualismo, egoísmo, hoy tenemos la debilidad de los chicos cristales. Por eso es que nosotros tenemos que de alguna manera empezar a analizar cuál es la importancia de esta educación que apunta a formar personas que se comprometan con el bien común. A mí me llama poderosamente la atención lo que dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando habla del catejón, dice San Pablo, la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Ese que la retiene le dice catejón, ¿no? En griego. Entonces se manifestará el adversario. O sea, San Pablo está hablando de que hay un obstáculo que está impidiendo que el mal se manifieste en todo su esplendor. Los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, siempre entendieron que ese obstáculo eran las instituciones nacidas de la cultura greco-latina y judeo-cristiana, las instituciones de las cuales nosotros hemos compartido.
cuando éramos más chicos. ¿Cuáles son las instituciones? La familia, la gran familia, mamá, papá, hijo, primo, tío, la familia que nos cuidamos entre todos. La honestidad, eh, las, las- todas las asociaciones sociales que han ido desapareciendo, comuniones vecinales, los gremios. Entonces, toda esa estructura social que hacía que los seres humanos eh, compartiéramos y nos brindáramos unos a otros, es lo que ha ido reteniendo el avance, el gran avance del demonio y de la apostasía final. Y no es casualidad que las dos ideologías imperantes en el último siglo, como el liberalismo y como el marxismo, han apuntado a destrozar todas las instituciones. A veces en los discursos mediáticos se las opone, y es cierto que la agenda que destruye el matrimonio, la agenda antivida, no sé, divorcio, aborto, eutanasia, ha sido una agenda históricamente de la izquierda. Sin embargo, fíjense que todas las leyes se han aprobado con argumentos liberales. O sea, el aborto se aprobó porque no se animaban a decir que había mucha gente en el mundo que había que matar. Entonces dijeron, la mujer es libre, tiene que cuidar su cuerpo, etcétera, etcétera. El divorcio se aprueba porque el matrimonio no da para más y entonces tienen que promover la libertad para etcétera, etcétera. O sea, todas las leyes se han aprobado, todas las leyes que atentan contra el orden social se han aprobado con argumentos liberales, con argumentos individualistas. Entonces, la destrucción de esas instituciones es lo que permite que avance las ideologías. Si las instituciones fueran más fuertes no habría tanta ideología. En cambio, al romperse las instituciones queda el individuo y el poder de turno puede hacer lo que quiera con ese individuo. Ya no hay quien lo proteja porque no hay instituciones que lo guarden. En este sentido, yo recuerdo mis padres eran gente muy simple. Mi papá hizo hasta cuarto grado nada más, mi mamá hizo la primaria. Vivíamos en el molino, éramos familia clase baja, gente trabajadora, mi mamá en la fábrica, mi papá en la finca, etc. Sin embargo, desde que yo tengo memoria, ellos participaban de la unión vecinal, del grupo de la parroquia, de la cooperadora de la escuela. O sea, participaban de todas las instituciones que podían garantizar la armonía social y el bien que se continuara para sus hijos. O sea, no estaban solamente pendientes de las necesidades que tenían ellos en lo económico, sino que entendían que había un deber respecto al barrio, un deber respecto a la escuela, un deber respecto a la iglesia. O sea, tenían conciencia plena de la necesidad de aportar al bien común, no quizás como gobernantes, pero sí formando instituciones. Y de hecho, yo lo plantearía al revés. Hoy podríamos tener el mejor presidente, el mejor. ¿Qué instituciones tenemos nosotros para garantizar que haga un buen gobierno? No la tenemos. ¿Por qué? Porque le hemos ido perdiendo esas instituciones que son realmente el gran catejón que dice San Pablo. Por eso es que en el horizonte nuestro tiene que estar claro que tenemos la obligación de velar por las personas que nos rodean y por las instituciones que formamos parte. Esto no quiere decir que sean perfectas, todas tienen su error, pero siempre es más fácil, más aconsejable, más natural comprometernos para mejorarnos que fundar una nueva. ¿Cuántos años habrá llevado a fundar este colegio? Seguro que tendrá algunos errores, como toda institución humana, pero hagamos uno nuevo, a ver si podemos. O sea, no sé si a veces pareciera que en la mentalidad revolucionaria que estamos viviendo, como que uno puede pegar portazo y hacer cosas de cero. No, no nos da la vida para tanto. No nos da la vida para tanto. Entonces, en la tradición siempre estuvo claro esto, fortalecer las instituciones que formamos parte como camino para sostener y para hacer extensible en la historia los bienes que tenemos nosotros. A ver, ¿qué pasará con nuestros nietos? ¿Tendrán el bachi para estudiar?
O sea, hay que pensarlo. Entonces, digo, uno tiene que pensar, porque son las instituciones las que van a hacer posible que este legado se continúe. Nosotros vamos a pasar, vamos a morir, pero son las instituciones las que hacen posible el legado. Son las instituciones las que hicieron posible el paso de toda la cristiandad para llegar hasta nuestros días. Al contrario, si nosotros, con esta idea de decir, bueno, yo no quiero, o a ver, esta idea de criticar y criticar las instituciones, de romper con las instituciones, no lleva a ninguna, impide podríamos decir de esta manera, la perpetuidad de todos estos bienes que tenemos nosotros. A ver, ¿qué departamento le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Es mejor que el que recibimos? ¿Es mejor barrio el que tenemos ahora que en el cual yo crecí? Esas son las preguntas que tienen que entrar de fondo para entender que la vida cristiana, la vida del educador, la vida humana, no es solamente una cuestión de conciencia. Y sobre esto, a mí me ha llamado poderosamente la atención un hecho, que es el orden de los mandamientos. En primer lugar, es muy claro el orden de las virtudes. Nosotros a veces insistimos mucho en la castidad, y es cierto que en los jóvenes y en los niños es fundamental, pero la castidad es un medio. Cuando Santo Tomás habla de la castidad, entiende que los motivos para ser casto, dice Santo Tomás, es los bienes que alcanza el casto, digamos, el brillo de virtudes, o sea, aquello que el hombre casto puede alcanzar y el que no es casto no lo va a alcanzar nunca, como es un matrimonio, la amistad, etcétera, etcétera, porque el que no es casto no lo va a tener. Y la vergüenza de los actos contra la castidad, en realidad contra la templanza, porque es una templanza donde plantea esto. La vergüenza de los actos de impureza, pero la castidad no es un fin, es un medio para alcanzar ciertos fines. Y en ese sentido, la castidad también ocupó siempre el lugar más bajo en el orden de las virtudes. Por encima está la fortaleza, por encima la justicia y por encima la prudencia. ¿Qué quiero marcar con esto? Que a veces insistimos demasiado en la castidad y no entendemos que de nada serviría la castidad o mejor dicho, de nada serviría el hábito de sujeción del impulso si lo hago por algo egoísta. O sea, la castidad es virtud porque es controlar el impulso por un bien mayor, no porque me conviene. O sea, no es la frase que usaban quizás en la época cuando éramos más jóvenes nosotros, antes del ojo de los preservativos, porque después se hizo todo más fácil, que no había que hacerlo para no quedar embarazada, como diciendo, no es por la virtud, es para que no tenga el castigo de ser madre soltera. Hay un bien que está por encima de la castidad, y a veces lo que quizás, y no estoy contra la castidad, al contrario, es condición de plenitud, pero no la plenitud. Lo que estoy marcando es que a veces focalizamos en la educación de nuestros hijos más las cuestiones vinculadas a la pureza, que está bien, pero que no está completamente bien si no orientamos esa pureza a la entrega que tienen que hacer ellos respecto de las instituciones, del bien común, de la familia, de la patria. O sea, no se puede quedar ahí nada más. Y en ese sentido, digo, me llamó poderosamente la atención el orden de los mandamientos. Esto después de haber estudiado algunas cuestiones, dije, un día me lo puse a pensar. Y seguro que alguien más lo pensó mejor que yo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Pero fíjense que los mandamientos, los tres primeros miran a Dios. El cuarto mandamiento, honrar padre y madre, es el único mandamiento en positivo de los que miran al prójimo. Es el único. Todos los otros van en negativo. No matar, no cometer actos impuros, no mentir. ¿no? O sea, va diciendo todo lo que no. Ahora, ¿por qué será más importante? Está por encima honrar padre y madre que no matar. O sea, hay algo escondido ahí. Y lo escondido es por cuando uno lee a los padres, a los doctores espirituales, a los grandes exámenes de conciencia que quienes hemos hecho confesiones en algún retiro y demás, uno lee todas las preguntas que trae cada mandamiento. Si algún día toman, no sé, un solo Dios basta, cualquier devocionario típico de retiro de conversiones,
van a ver que las preguntas que giran en torno al cuarto mandamiento son todas las preguntas del orden social humano. Mi deber con mi esposa, el deber de la esposa con el esposo, de los hijos con los padres con los hijos, de los obreros con los dueños o con los propietarios de las empresas, de los propietarios de la empresa con los empleados. Toda la relación de justicia está concentrada ahí. Y es cierto que si eso está garantizado, lo otro se garantiza. Pero si eso no está, todo lo otro viene. Porque no robar, no mentir, no cometer actos impuros, no desear la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Todo lo otro va a crecer si no tenemos esto fuerte que son las instituciones que impiden el crecimiento de todo lo otro que sigue. Entonces hay una gran sabiduría, obviamente es revelado, no fue que se me ocurrió a mí, Dios por algo lo hará prescrito de esa manera. Yo entiendo que es por esto. No podemos garantizar lo otro si no tenemos garantizado esto. En ese sentido, los griegos, que eran muy sabios, entendían que no había formación humana si no se formaba un buen ciudadano. Lamentablemente la palabra ciudadano, como tantas otras, ha sido bastardeada por tantas ideologías. Pero propiamente hablando, lo que ellos entendían es que no hay virtud personal si al mismo tiempo no hay mejora de las instituciones que esa persona integra. Si él no se dispone a que esas instituciones mejoren, no hay tanta mejora personal. Por eso no es una cuestión ni de conciencia, ni de reflexión, ni de una cuestión así como que de escarbar y escarbar, sino que la cuestión se juega en hacer el bien real a las personas que me rodean, a las instituciones que me rodean, porque el fin es formar estos grandes ciudadanos. Los griegos, de hecho, conformaron o eran defensores de la felicitación del acto virtuoso, que tiene que ver con esto que decía yo recién, ¿no? de la vergüenza del acto vicioso, que hoy pareciera que es al revés, parece que hoy día da vergüenza ser virtuoso, lo cual es un tema para nuestros niños, porque justamente uno de los motivos que pone Santo Tomás para las virtudes es el reconocimiento de la virtud, y hoy día no se da. El cristianismo fue mucho más allá en esto y entendió que el gran reconocimiento no lo vamos a tener de las criaturas, sino de Dios en la gloria divina. Pero que haya ido más allá para entender la dimensión espiritual fue también para no caer en el vicio de hacerme el bueno porque me conviene ser bueno, sino de hacer el bueno por amor al bien. Pero nunca entendió que el bien era una cuestión exclusiva y cerrada de una cajita llamada conciencia. O sea, imagínense ustedes, convertimos un imperio. Un imperio. O sea, imagínense que los apóstoles todos hubieran predicado así en chiquitito, a los grupitos, a las sectitas. No estaríamos nosotros acá. Un imperio se convirtió. El mayor imperio de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque fueron capaces, se dieron cuenta que el único modo que la fe llegara era si esa fe tomaba estructura social. O sea, tomaba la dimensión de lo social, que es parte esencial de la vida humana. Yo en este sentido, y antes de avanzar a la segunda parte, quiero marcar un detalle que trae muy claramente Isaac David cuando habla de la justicia. Isaac David cuando habla de la justicia, que es la virtud en la cual se juega todo esto, dice Isaac David, la justicia está en función de la capacidad de los individuos para reconocer lo debido. O sea, la justicia es darle a cada uno lo suyo, pero la justicia va a ser posible si el individuo es capaz de reconocer lo que le debe a los otros. Y uno puede hacerse un montón de preguntas en cuanto a esto. A ver, en primer lugar, ¿qué niño hubiera sobrevivido sin sus padres? ¿Qué hubiéramos aprendido sin maestros? ¿Dónde estaríamos sin aquellas personas o sin aquellas instituciones que han acompañado todo nuestro crecimiento? Es más, cuando un joven llega a la mayoría de edad, donde ya puede decidir
es más lo que debe que lo que merece. Saber qué mérito tenemos de haber nacido en esta familia. A ver, ¿qué mérito tenemos de haber nacido en una familia católica? No es un mérito, es un deber. El tema es que hoy hemos recargado todo en el tema de los derechos, de lo que me deben, de lo que me deben, y en realidad lo que hay que empezar a focalizar y entender, y que nuestros hijos también incorporen, es la dimensión de lo que ellos deben. Y deben desde la vida, el crecimiento y de lo que están comiendo todos los días. Y no es que uno todos los días se los vaya a echar en cara, pero tienen que darse cuenta que están en deuda con la familia, en deuda con los padres, en deuda con las instituciones, en deuda con la patria, en deuda con Dios. Si no tienen conciencia de la deuda, nunca van a ser justos, porque van a estar siempre reclamando. Y a veces, lamentablemente, reclaman y reclaman porque lo hemos acostumbrado o le hemos hecho creer que tienen derecho a reclamar de todo. Ni qué hablar si pagan una cuota. Si el padre no puede, para a veces pareciera que encima esto, o sea, no, en vez de estar en deuda por todo lo que reciben del colegio, pueden exigir porque pagan una cuota. O sea, digamos, hay cuestiones que hemos invertido, digo, y cuestiones que para generaciones de hace 20 años atrás eran de locos. Hoy pareciera que son naturales. Bien, esto sería como los fundamentos un poco de por qué esta necesidad de formar en orden al bien común. Ahora, me gustaría detenerme en algunas cuestiones. Como les dije, la idea sería plantear algunas ideas, cuestionar algunas prácticas y les dejaré a ustedes el tema de qué van a hacer, porque ya tanto no del tiempo, no del tiempo. A ver, sería, si estamos hablando justamente de la primacía de la prudencia, justamente otra cuestión prudencial. Cada padre debe discernir cómo educar a su hijo, ¿no? Y en todo caso que ese discernimiento sea acompañado en lo personal. Algunas cuestiones peligros que nos encontramos hoy. Yo creo que el gran peligro es que se nos han disuelto a las instituciones naturales. Antes todo el mundo nos educaba, desde el vecino. Yo me acuerdo que era chiquito y iba un día por la calle Libertador, que están los cables de alta tensión tirando con una gomera piedra. Pasó una vecina, me retó y yo lo que temblaba llegar a mi casa. Porque encima las vecinas te retaban y era adulta. Pero no te retaba porque era una vieja cascarrabia. Retaban porque estaban educando. Todos tenían el vecino tenía la obligación de educar. Y los padres acataban esta cuestión de que el adulto educa. Yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a la escuela y le decía a la señorita, este es mi hijo, pero no para que me tirara una notita, sino la palabra que seguía, este es mi hijo, si se porta mal de tener que tirar la oreja, tíresela. O sea, todo lo contrario. Y entonces las instituciones eran fuertes porque el orden institucional estaba ahí y teníamos que adaptarnos a ese orden, no teníamos que romper los órdenes. Teníamos que nosotros crecer a la luz de esos órdenes. Bueno, eso lo hemos perdido. Eso es parte de ese catejón, de ese obstáculo que hemos perdido. Nuestros jóvenes han perdido esos espacios. Peor aún, cuando esos espacios ni siquiera son reales, sino que son virtuales. Porque a veces ni siquiera no es que ya no solamente lo mira el vecino, sino que a veces ni siquiera los padres podemos ver el espacio ese para marcarle a nuestros hijos. Otro peligro, a ver, yo por ahí voy a dar unos ejemplos, digo, no muy claro porque a veces uno dice, está hablando de sus hijos, no voy a poner nombre y apellido, aparte muchos los conocen, pero cuestiones que yo veo y me preocupan y que lo hemos hablado con algunos papás también. Los agrupamientos estrictamente afectivos. O sea, la amistad nace del amor, pero fíjense que la amistad es el vínculo que no tiene institución, porque justamente hay una relación de paridad entre los amigos. Y no está mal que haya amistad. Y de hecho es más noble que uno comparte instituciones con sus amigos, porque como que me es más fácil ver la persona a la cual tengo que brindarme, porque es mi amigo. Pero no puede ser que entendamos que todas las instituciones son estrictamente amistosas o que todas las obligaciones son por vínculo. Porque nos encontramos con que, me pasa con los chicos más adolescentes en las parroquias, el grupo es de 20, pero se juntan con 4 o 5. Uno le dice, trae a todos los chicos del grupo, no. El grupo es el grupo chiquito. Tienen tantos grupos de amigos como grupos de WhatsApp. O sea, han perdido
la dimensión de lo general. El grupo de tercer año, cuarto año, del año que se le ocurra, no es el curso como éramos nosotros, es el grupo de referencia. A eso me refiero. Y no digo, ¿y saben qué? Encima utilizan el argumento hasta casi moral de decir, no tengo que estar careteándola. Y uno hasta los entiende, pero ¿saben qué? En el fondo no es caretearla. Fíjense que las familias antes se juntaban en un club. Las generaciones hace 50 años se juntaban en instituciones, no en las casas particulares. Y uno en las instituciones o en la familia, nos tenemos que bancar al que nos cae bien y al que no me cae bien. Y así se vive en sociedad. En cambio, nuestros hijos están acostumbrados a relacionarse con lo que les cae bien. Han perdido la dimensión del que no me cae bien y por ende ni siquiera me interesa cómo puedo hacer para ayudar al que no me cae bien. O sea, no sé, no estoy cuestionando la amistad, estoy cuestionando ese hábito de achicar siempre los grupos y no ver en conjunto. O sea, entonces la escuela es el grupo de amigos míos en la escuela. No, a ver, la escuela es el grupo tuyo en la escuela de amigos. Lo mejor que puedes hacer es tener amigos en la escuela, porque son buenos amigos. Pero el deber tuyo no es solamente con tus amigos, es con toda la escuela. Esa dimensión se ha ido perdiendo, o sea, como que se ha quitado de la conciencia. En ese sentido, más peligroso, y esto es una cuestión que el padre puede explicarlo mejor, más peligroso es el tema de creer que el matrimonio se fundamente en el amor de los esposos. Y me van a decir, pero sí, es el fin secundario el matrimonio, pero no alcanza a amarse para casarse. O sea, el matrimonio es una institución por lo cual, por más que los cónyuges se quieran, si no han madurado, si no están preparados para asumir la responsabilidad de una institución, no alcanza. Si quiere alcanzara para criar a mis hijos con lo que yo quiero a mi señora, sería re fácil eso. No alcanza. O sea, va más allá del vínculo afectivo. Aunque el vínculo afectivo forma parte, la dimensión institucional va más allá del vínculo afectivo. Porque quizá el vínculo afectivo es lo que nos lo hace más humano, lo hace más terrenal y por ende que lo podemos vivir más en profundidad, pero va más allá. Esto va más allá. Los amigos en la escuela, está genial, pero la escuela es más que el grupo de amigos. Los hermanos, es más que mi hermano preferido, mi familia. O sea, es más que eso. Y eso nosotros, con este auge de lo individual, lo hemos ido perdiendo. Algunas cuestiones que también, es como que esto sería para algunos ejemplos que uno a veces advierte, podríamos decirlo así, bien intencionado. Yo diría de personas honestas y muy bien intencionadas, pero que muchas veces también tienen en el fondo cierto individualismo, entendiendo por individualismo el olvido de la cosa común. Me refiero a lo siguiente: a veces está bien esto de discernir para ver lo malo, pero la pregunta es si a la par de lo malo que nos rodea, somos capaces de ver el bien posible que podemos hacer para que eso malo no sea tan malo. Y a veces no hemos fijado la atención en el bien que podemos hacer, sino en el mal que existe y del cual parece que no nos queremos contaminar. Y esto a veces hasta pasa en los colegios, ¿no es cierto? Muchas veces le exigimos cosas al colegio. Yo creo que el primer planteo que tenemos que hacernos, y esto no lo digo yo como ejemplo de nada, porque en esto caemos todos. Como dije al inicio, esto es sacudir la persiana o la estantería y pensar un poco. Lo primero es plantearnos si lo que estamos reclamando es algo bueno o es un capricho. Primer y punto principal, ¿es algo bueno para mi hijo o un capricho de mi hijo? Porque si ya es un capricho, ya está, ya seguimos. Es algo bueno. Esto que reclamo es algo bueno. No puede ser que en el colegio pase esto. Ahora yo pregunto, y junto a la par de esto, ¿es posible digamos así, es posible
que, que todo sea perfecto en el colegio? O sea, es posible que no haya... esto que se está pidiendo, ¿es posible realizarlo ahora? Porque esa es la dimensión que tenemos que también pensar. Bueno, si es posible o no es posible. Pero más profundamente, la obligación es, si yo veo que esto no está como tendría que estar, ¿qué hago yo para que eso no esté? Y ahí es donde se empieza, entonces digo, son planteos bien intencionados porque estoy viendo que acá hay algo malo para mi hijo, que quizás todo esto en el colegio no debiera ser como es, pero ¿qué hago yo para que eso no sea como es? ¿O qué hago yo para informarme y ver si las cosas son como yo creo que son o son de otra manera? En el mismo sentido, muchas veces pasa esto con otras instituciones o con otros grupos. Entonces criticamos la sociedad, criticamos esto, criticamos aquello. Ahora la pregunta vuelve a ser un poco la misma. ¿Estamos atentos solamente a los males sociales o también vemos qué posibilidad real tiene mi hijo para hacer un bien en ese grupo del cual pertenece? A veces, como padre, creo que nos ha pasado a todos, y digo, estas son cuestiones prudenciales, no están lejos de ser una receta y menos una solución. Prudencialmente, mi hijo va a este grupo de parroquia, no, pero mirá, en este grupo va este, va este, va este, va este, ¿sabes? Son todos medio, mejor que se cambie de parroquia, o mejor que no vaya más a ese grupo, no te juntes con aquel, no te juntes con aquel. Estamos pendientes como que de todos los males que hay para que mi hijo no se contamine. Alguna vez le dijimos, a ver, ¿y qué hacemos nosotros para que ese grupo sea mejor? ¿Qué hacer para que ese chico que no es bueno sea mejor? O sea, cuando, digamos, no sé si se entiende, como que siempre está la mirada puesta en aquello que es malo y que no me contamine. Y vuelvo al ejemplo de los cristianos. Imagínense ustedes los cristianos cuando veían el auge de los vicios del Imperio Romano, no se querían contaminar. Entonces se hubieran aislado y ya está. O sea, a eso es a lo que apunto. Digo, ¿nos preguntamos el bien real que mi hijo puede hacer en un grupo o solamente me importa qué grupo puedo mandar a mi hijo para que no se contamine? No digo con esto de ser imprudentes, de mandar a mi hijo a cualquier lado y sin ningún arma con la cual se defienda. No hablo de imprudencia. Hablo solamente de pretender que mi hijo va a un grupo a recibir y no a dar. Es eso lo que quiero marcar. Bien. Después algunas cuestiones, ya no tanto bien intencionadas, sino malas de la época. Y digo de la época porque esto no pasa todo. Fíjense algunas cuestiones que están de moda hoy y que cada vez se hacen más cultura y que a veces la compartimos también algunos sin darnos cuenta. Estas visiones pseudo-religiosas de los mandatos. Pareciera que todos los mandatos son malos. O sea, vos te casaste por mandato. O sea, pareciera hay toda una filosofía pseudo-oriental que manda esta cuestión como de despojarnos de todos aquellos mandatos predicados de nuestros padres, de nuestra sociedad y demás. El problema cuál es, a ver, obviamente que hay obligaciones que hemos incorporado y que no son buenas, pero no es que no son buenas porque son obligaciones, no son buenas porque atentan contra la dignidad humana. O sea, lo malo de los mandatos, no es que sean mandatos ni obligaciones, sino que no sean conforme a la dignidad de las personas. Pero está mucho esto, y esto en el fondo es individualismo, porque es como que tengo que romper con toda la tradición, con todo lo recibido. Es más, esta es la idea de Nietzsche, pero es como que el hombre es libre cuando no está atado a nada. Y en realidad el hombre no es libre cuando no está atado a nada. El hombre, por naturaleza, está atado a ciertas cosas que él tiene que elegir sostener, y esa es la auténtica libertad. El que no está atado a nada es un individuo que luego va a ser un egoísta y luego va a ser un chico de cristal, porque no está atado a nada, entonces no hay nada ni siquiera que lo sostenga. Otra cuestión es que también hemos vivido en esta línea, a veces hemos escuchado esto de yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Son frases como que aparecen por ahí y hay que planteársela. Yo digo, todas las privaciones y límites que tuvimos, tan mal nos hicieron. O sea, hoy estamos acá. O sea, tenemos nuestros hijos acá. O sea, podemos seguir para adelante. Tan mal no nos hicieron.
Pero el tema no es que solamente le queremos dar todo a nuestros hijos como rechazando todo lo que hemos recibido, porque es darle a mi hijo todo lo que yo no tuve, sino que encima le damos tanto que pareciera que él no tiene que hacer nada o que no le debe nada a nadie. Entonces él es el Señor que reclama. Imagínense esa persona, esa chica siendo madre, ese chico siendo padre. O sea, es el despotismo en pocos años. Por eso es que en esta cuestión de ser padre y ser madre, creo que se juega mucho el foco de la educación, porque uno de los puntos que hemos perdido en la educación es formar varones para que sean padres y mujeres para que sean madres. Pareciera que el eje de la educación hoy es formar profesionales exitosos. O sea, que el chico triunfe, no que sea bueno. Entonces, no lo preparo para que sea un buen padre de familia, sino que le festejo a toda la noviecita que dice que tiene, hasta si es infiel o que hay familias que se lo festejan. No lo formamos para que sea un buen compañero, honesto, sino que el canchero que saca ventaja a todo. A veces festejamos esas cosas en los chicos, festejamos la trampa y la deslealtad. ¿Qué hombre justo estamos formando? O sea, estamos deformando un chico no solamente egoísta, sino totalmente injusto y especulador. A veces, y esto también es algo que debemos replantearnos como familia, sin lugar a duda que la cultura de hoy tiene matices que antes no habían, porque antes las familias sobrevivían aglutinadas. Hoy día se cobra un sueldo y bueno, uno paga con lo que cobra, si es que alcanza, y si no, arreglátela como pueda. Digo, pero antes había un enfermo y lo cuidaban todo. Ahora hay un enfermo y a ver cómo juntamos plata para que alguien venga y lo cuide. Peor aún, a veces tenemos jóvenes que son dirigentes, catequistas, pero está el abuelo enfermo y no lo van a cuidar. Entonces es como un patinar en cuestiones a veces hasta espirituales, pero hemos perdido el sentido del bien real a la persona real que está frente a nosotros. Y por eso es que vemos también, hasta a veces nos pesa en la conciencia, generarle a los hijos obligaciones familiares. Es como que vos pensás en vos, pensás en tu futuro, vos estudiás, no te llevé materia. Tu único deber es aprobar y pasar de año y después recibirte. No, o sea, ese deber con quién es, ese deber con él. Y lo tiene que hacer porque tiene todo lo otro, está becado. Yo a veces le digo a mi hijo, ustedes están becados en la vida. O sea, esos no son deberes con nadie, son obligaciones con vos mismo. Los deberes son con todos los otros que te rodean. Entonces a veces pareciera que los padres hasta tenemos miedo de exigirle a nuestros hijos que se encarguen de los más débiles de la casa, como son los hermanos menores, el que está enfermo, el abuelo. O sea, no, a ver, si mi hijo no aprende a velar por el bien de lo más indefenso que tengo en mi familia, ¿cómo pretendo que después vele por lo más indefenso que lo rodean? Digo, son de estas cosas que a veces no las hacemos con mala intención, pero que sí transmiten un mensaje bastante egoísta. Bien, para cerrar, digo que hoy estamos ante una cultura egoísta y que no es casualidad que tanto egoísmo haya generado tanta fragilidad. Víctor Frank, este gran psicólogo que estuvo en el campo de concentración, él siempre marcó esto de la esencia del hombre, la autotrascendencia. Porque en realidad el compromiso con los otros no significa nunca un apocamiento de mí, sino el esplendor de mi existencia. Y si no, fíjense ustedes en la experiencia de sus hijos en muchas actividades que tienen por objeto el bien de los más débiles o el bien de otros, como puede ser ir al hogar, hacer una misión, etc. La felicidad que se siente ahí es mayor que cualquier capricho, pero porque eso es la naturaleza humana. Estamos llamados a ese trascender. O sea, no le cortemos a nuestros hijos por nuestro raye
esa vocación de entrega, pero que esa vocación de entrega no sea algo esporádico como es una visita, una misión, un día a la semana. Esto tiene que ser todos los días, porque cuando es todos los días, ahí se hace hábito. Si no, es algo romántico, es algo que pasó una vez, es una linda experiencia, pero no es hábito. Y si no hay hábito, no hay virtud. Entonces, colaborar para que nuestros hijos se entreguen al otro y mediante el otro a las instituciones y mediante las instituciones a la patria, es el único modo real de amar la patria. Lo otro es escuchar folclore, usar bombacha, gaucho, boina, hacer un posteo en Facebook, no sé, a veces parecen... Yo creo que si Cervantes viera los patriotas que despotrican por Facebook pero que no hacen nada, dice al final se creyeron que era cierto lo del Quijote cuando era toda una cuestión literaria para entender lo que se había perdido. Pero la patria se hace ahí, se hace con el prójimo que está al lado, con la institución que enriquezco mediante mi prójimo, con la comunidad que me rodea. Y el ejemplo más claro en lo personal para entender esto es nuestra condición de padres. Porque, sin lugar a dudas, que el mayor esplendor, digamos, la plenitud nuestra es cuando fuimos padres. Nuestras alegrías son la alegría de padres. Nuestras tristezas son las tristezas de padres. Y si yo lo pienso en modo egoísta, ¿qué ventaja tiene ser padre? Ninguno. Ninguno, o sea, no tiene ventaja. O sea, perdemos tiempo, perdemos plata, rabiamos, nos crecen canas. Pero es lo que nos hace pleno. Y nos hace pleno porque nuestra condición humana es así. Entonces, si lo hemos visto en nuestros hijos cuando han hecho obras grandes, en pos de lo demás, si lo vemos en nosotros, en nuestra experiencia como padre, no es casualidad, es porque así somos. Por eso es que creo que uno de los grandes deberes como educadores es promover en nuestros hijos la capacidad de ordenar su vida en pos del bien de las personas, en pos del bien de las instituciones, porque esto es condición para su pleno desarrollo. Nadie se salva solo, no hay felicidad en la soledad. Somos seres sociales y nuestra obligación es con las personas y con las instituciones sociales y la sociedad. Nada más.